Muy buen y bendecido día. Quien les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Y en este segundo video instruccional vamos a desarrollar nuestra segunda unidad temática de la asignatura Principios Generales del Derecho. Para ello me voy a permitir compartir desde ya la pantalla para hacer lo propio. Y al efecto, en esta unidad temática nosotros vamos a abordar algunos aspectos fundamentales que están relacionados con la Constitución, aspectos financieros y tributarios del Estado. A razón de esto, les invito a que me acompañen en el desarrollo de esta segunda unidad temática que tiene como contenidos las siguientes menciones. Primero vamos a hacer algunas reflexiones sobre la persona y el Estado. Allí nosotros vamos a poder identificar lo que significa persona y vamos a clasificar la persona según lo establece el ordenamiento jurídico venezolano, específicamente bajo las disposiciones del Código Civil. De la misma forma, vamos a hacer esa reflexión de lo que es la definición del Estado y lo vamos a diferenciar de la nación, mencionando cuáles son esos elementos determinantes y constitutivos del Estado, vale decir territorio, gobierno y población. Y de la misma forma, vamos a mencionar cuáles son los fines que persigue el Estado. De seguida, nos vamos a adentrar a algún punto que está relacionado con el concepto del derecho constitucional. Haremos lo propio con el poder constituyente para poder conocer en qué consiste ese poder constituyente. Y finalizaremos haciendo la reflexión sobre la supremacía de la Constitución. ¿Qué consiste esa supremacía de la Constitución? Y proseguiremos con el concepto y las generalidades de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999 con enmienda en el año 2009 y finalizaremos el contenido de esta unidad temática haciendo algunas reflexiones sobre las finanzas públicas y sistema tributario. Y para eso mencionaremos lo que es la hacienda pública, la actividad financiera, el sistema tributario, los tipos de tributo, la relación tributaria y la obligación jurídico-tributaria. Y sin más preámbulos, les invito a que me acompañen en el desarrollo del contenido de esta unidad temática número 2. A razón de esto, vamos a iniciar señalando que si revisamos los anales de la historia, debemos mencionar que no siempre fue considerada la persona humana como un ser humano. Así vemos nosotros en la historia de la época de Roma y de Grecia, que muchas personas fueron catalogadas como menos que animales. Tan es así que eran considerados como esclavos y eran vendidos a los paterfamilias. Ellos no tenían ningún poder de decisión, no podían de ninguna manera ser libres y por tanto ellos pertenecían a un pater familia, quien era el que decidía sobre la vida de este ser. Pero con la evolución del derecho constitucional a nivel mundial, y efectivamente así lo hemos tocado nosotros y lo hemos asumido como ordenamiento jurídico, se ha concebido un concepto más racional, protector de derechos y garantías de la persona humana, y es por eso que nosotros definimos a la persona como ese individuo, sea de la especie humana o ente ficticio, que puede tener cualidad de sujeto de derecho, vale decir, que puede tener autonomía y personalidad jurídica. En el caso de la persona natural, como bien lo señala el Código Civil del año 1982, debe señalarse que el mismo es considerado como ese individuo de la especie humana que posee derechos y obligaciones. Y estos derechos y obligaciones los puede ejercitar a través de esta mayoría de edad, que en el caso de Venezuela se obtiene cuando se cumple 18 años. Es decir, la capacidad de obrar, la capacidad de ejercicio por sí solo, se adquiere cuando este individuo de la especie humana tiene más de 18 años. Y en el caso del feto, para reputar todos los derechos que éste posee,
simplemente basta con que él haya nacido vivo, por lo menos un segundo, y allí comienza a verificarse el cúmulo de derechos que este ser como individuo de la especie humana posee. En el caso de la persona jurídica, debemos decir que es ese ente ficticio reconocido por el ordenamiento jurídico, que posee cualidad de sujeto de derecho, vale decir, que tiene obligaciones, pero también puede asumir derechos, básicamente con el cumplimiento de las exigencias dispuestas dentro del ordenamiento jurídico. En el caso de nosotros es el ordenamiento jurídico venezolano, como por ejemplo el registro o la protocolización de el documento constitutivo para efectivamente considerarse como una persona jurídica. El artículo 19 de nuestro Código Civil venezolano hace una enumeración de esas personas jurídicas que contempla la legislación venezolana. Y al efecto, inicia señalando la nación, las entidades políticas que la componen. De seguida hace la reflexión de las iglesias, las universidades, así como los demás cuerpos morales de carácter público y prosigue mencionando lo que son las asociaciones, las corporaciones, las fundaciones lícitas de carácter privado. Y allí nosotros podemos mencionar las asociaciones civiles con fines mercantiles o las asociaciones civiles sin fines de lucro. Y dentro de ellas pudiésemos mencionar a las sociedades civiles, las cooperativas, las sociedades mercantiles, y haciendo un poquito más esa reflexión, pudiésemos señalar, tal como lo dispone el legislador mercantil, que vamos a conseguir las sociedades de carácter mercantil, sean estas sociedades de personas o sean estas sociedades de capitales. Y dentro de las sociedades de personas podemos mencionar las sociedades en colectivo, las sociedades en comandita, tanto simple como por acciones. Y en cuanto a las sociedades de capital, podemos mencionar las llamadas sociedades anónimas o compañías anónimas y también las sociedades de responsabilidad limitada, siempre y cuando ellas cumplan con todas las exigencias que dispone efectivamente el legislador mercantil para que pueda establecerse esa cualidad de sujeto de derecho. Así las cosas, y entonces habiendo establecido algunas generalidades sobre las personas, vamos a reflexionar en ese momento sobre el Estado. Cuando hablamos de Estado, debemos señalar que este comprende esa organización política que se va a ejercer en un determinado territorio y a una población que integra ese territorio. Es decir, esa autoridad que ejerce poder sobre esa población que está dentro de ese territorio o espacio geográfico. Y la nación viene a considerarse como ese conjunto de agrupación de personas que conforman un determinado territorio, pero que están arraigadas a una cultura, a una historia, a una lengua, a unas determinadas tradiciones. Y por eso es que nosotros podemos señalar que es bien sencillo diferenciar lo que es Estado de nación. Y para esto vamos a hacer entonces la reflexión o el ejercicio. Cuando vamos a establecer esa diferencia entre Estado y nación, primero tenemos que partir del concepto, señalando que cuando hacemos mención al Estado, debemos señalar que este está referida a esa organización política que tiene un mando y ese mando lo va a ejercer sobre las personas que están dispuestas en un determinado territorio. En tanto que si hablamos de nación, tenemos que hacer la reflexión de que la misma viene a estar relacionada con las personas que tienen en común una idiosincrasia, una cultura, una tradición, una lengua, básicamente una historia y que se encuentran dispuestas en un determinado espacio. Por eso se puede decir que en un momento determinado va a existir Estado y nación, pero puede ocurrir que haya nación sin Estado. Así las cosas, hemos señalado entonces lo que es la diferencia entre Estado y nación. Habiendo señalado esto, es necesario
establecer cuáles son los elementos del Estado. Y a razón de esto, debemos señalar que son tres elementos los que conforman el Estado. El primero de ellos es la población, el segundo el territorio y el tercero, pero no por ello menos importante, es el gobierno. Cuando hablamos de población, estamos haciendo referencia a ese conjunto de personas que se encuentran asentadas en un territorio establecido y que van a estar sometidas a una determinada forma de gobierno. Esta población puede estar configurada por mayores de edad, menores de edad, por personas que en un momento determinado sean extranjeros o sean residentes o sean nacionales de ese determinado estado. En tanto que el territorio es ese espacio geográfico físico que va a estar eh, este, a- aglomerado por esa población o que va a estar, valga señalarlo, ocupado por esa determinada población. Y el gobierno es ese cuota de poder que se ejerce sobre la población y sobre el territorio. Es decir, el gobierno viene a ser ese tipo de mandato que se va a ejercer por la autoridad competente a esa población dentro del territorio que compone, en todo caso, a un estado. Para poder señalar los tipos de estados es menester mencionar que existe una enumeración. Hay estados de carácter unitario, en donde existe un único estado, no hay descentralización o unidades más particulares en las que se puedan fraccionar el estado. Tenemos también la federación, que es la unión de varios estados que evidentemente están descentralizados, pero un conjunto vienen a conformar un estado. Tenemos también la monarquía, que es aquella que se ejerce por un rey, y tenemos también la república. A razón de esto, debemos mencionar que en el caso de Venezuela, nosotros tenemos un estado federal descentralizado. Un estado, puesto que tenemos población, territorio y un gobierno, pero además de esto, somos una federación descentralizada porque existe una serie de estados, así como de municipios que tienen poderes establecidos, competencias, atribuciones y facultades que en un todo vienen a lograr la consecución de los fines que ha dispuesto el Estado. Y hablando de fines, es menester señalar que los fines del Estado son la seguridad jurídica, la justicia y el bien común. Cuando hablamos de seguridad jurídica, debemos señalar que es la que busca el Estado a través de los órganos, sean preventivos o los órganos que van a ser de policía para evitar que exista el caos, para evitar que se genere alguna situación que podamos llamar como delictiva. Entonces, la seguridad jurídica es esa protección que emite el Estado a través de esas acciones preventivas para evitar que se llegue a cometer delitos. Pero si eso no es posible, el Estado a través de los órganos competentes va a ser punitivo y va a sacar los órganos para castigar a aquellas personas que han delinquido y para que vuelva esa tranquilidad, para que vuelva a sentirse esa paz, que es lo que se pretende con la seguridad jurídica. En tanto que la justicia como fin del Estado es ese fin que está referido a darle a cada quien lo que le corresponde. Esa justicia está enfocada a tratar desigual a personas desiguales para poder, en todo caso, solventar esas diferencias que se pueden presentar entre distintas personas. Y el bien común, que es un bien que no es de una persona en particular, sino el bien de todos por el todo, y que ese es el que persigue efectivamente el Estado. Por eso es que van a existir órganos, tanto preventivos como punitivos, van a existir tribunales para dirimir conflictos y sobre todo esto es para obtener
ese bien común, esa satisfacción de las necesidades de forma colectiva, porque esto es lo que persigue el Estado. Por eso es que el Estado nace, por eso es que el Estado asume ese papel de Estado proteccionista a través de el conjunto de órganos que crea para evitar que las personas naturales tomemos por nuestra mano la justicia y eh, impartamos el ojo por ojo, diente por diente. Por eso es que es necesario que el Estado pueda conseguir estos tres fines. Así las cosas, habiendo hecho esas reflexiones, vamos ahora a revisar lo que es el derecho constitucional. Y cuando hablamos del derecho constitucional, recordemos, como ya lo hicimos en la unidad temática anterior, que este viene a formar parte de la rama del derecho de carácter público y que allí se van a compilar todos los principios, todas las garantías fundamentales que vienen a proteger a el particular, al ciudadano, pero también a esa organización de carácter fundamental que debe ser ejercida y ejecutada por el Estado, determinando cuáles son esos órganos fundamentales, necesarios, indispensables y señalando efectivamente cuál es ese límite de la actuación de estos órganos para no caer en lo que sería una actuación caprichosa o arbitraria de parte de los órganos de la administración pública, es decir, los órganos que vienen a representar a el Estado. Por ello es que algunos autores como Humberto Larroche han definido al derecho constitucional como la parte del derecho público interno que estudia la organización fundamental del Estado, determinando sus órganos primordiales y señalando las limitaciones de los poderes públicos frente a los individuos. De la misma manera, vamos a hacer algunas reflexiones sobre el poder constituyente. Cuando hablamos del poder constituyente, debemos señalar que esa básicamente está referido a esa voluntad política que se le ha dado a la máxima autoridad para que pueda crear efectivamente las leyes y las normas supremas que van a regir a una población, un territorio y a un gobierno. Por eso es que se debe señalar, como bien los expresó Smith, que es la voluntad política cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto sobre modo y forma de la propia existencia política, determinando así la existencia de la unidad política como un todo. Y en el caso de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se establece que el poder constituyente emana del mismo pueblo y es a él al que debe someterse y al que debe respetarse cada una de las disposiciones que están dispuestas dentro del marco de nuestra Carta Magna. Por eso se dice que el poder constituyente se debe a el poder del soberano, que está compilado en todas y cada una de las personas que en un momento determinado formamos parte de este territorio y que debemos estar bajo una autoridad y que esa autoridad tiene que hacer lo más idóneo para poder lograr la decisión de conjunto, cómo es la manera, la forma, el modo que debe establecerse de manera política para que exista el logro de la consecución de los fines del Estado y evitar que se pueda evidenciar un capricho o una actuación que caiga en arbitrariedad por parte de las autoridades o los órganos del Estado. Tipos de poder constituyente. Tenemos el poder constituyente originario y el derivado. Cuando hablamos del poder constituyente originario es el que hace crear una constitución y el derivado es el que permite de alguna manera que algunos entes o algunos órganos del poder público puedan tener a través del poder constituyente
facultades y atribuciones que son devenidas, es decir, que son delegadas. Ejemplo, tenemos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 2009, cuyo poder constituyente emana del año 1999, al crearse esa Carta Magna, estableciéndose los principios fundamentales dentro del preámbulo y cada uno de los artículos que la componen, viene a considerarse como el poder constituyente. Pero cada una de las ramas del poder y cada uno de los órganos, al tener una estructura y tener atribuciones y funciones, obtiene lo que se llama el poder constituyente derivado. El concepto de la Constitución está referido a esa Carta Magna, a esa carta fundamental, en donde van a converger las garantías, los deberes, la estructura política, organizativa, económica, tributaria, fiscal, que viene a dimensionar las exigencias, los lineamientos generales de un determinado Estado. Y por eso es que en el caso de Venezuela, nuestra Carta Magna está dispuesta o prevista a través de un conjunto o compendio de artículos que tiene principios y garantías de carácter constitucional, pero además tiene una serie de derechos, de deberes, tanto para los ciudadanos como para los mismos órganos del Estado. Algunos autores han dispuesto que nuestra Carta Magna es un texto evidentemente emblemático y que viene a configurarse como una de las 5 primeras cartas o constituciones a nivel mundial, porque es antropocéntrica, porque viene a dirigirse al cuidado y a la protección del individuo, es decir, del ser humano, cosa que era distinta con la Constitución del año 1961. Nuestra Constitución del 61 estaba más orientada hacia la organicidad, hacia el Estado, hacia los poderes que se tenían, las atribuciones, las facultades. Pero en el caso de la Constitución que entra en vigor en el año de 1999 con enmienda en el año 2009, se dice que es uno de los textos más emblemáticos, más bellos, con mayor perfeccionamiento, que si se cumpliera al pie de la letra, pues seríamos un país evidentemente bien consolidado, bien sitiado, puesto que hay una protección enorme a las garantías del ser humano. Y la supremacía de la Constitución señala que sobre la Constitución no puede existir nada. Todas las autoridades, todos los órganos, todas las actuaciones que lleven a cabo la representación del Estado tienen que estar sometidas a esas disposiciones que emiten o que están dispuestas dentro de nuestra Carta Magna, y que si hay alguna contradicción o si existe alguna vulnerabilidad sobre esa supremacía de la Constitución, bien sea por actuación o porque existe una ley que vaya en contra o colida o choque con lo dispuesto en la Constitución, pues evidentemente debe ser desaplicada, puesto que se entiende que sobre la Constitución no puede existir nada. Todo debe de venir por esa Constitución, es decir, por esas normas de carácter general que están dispuestas dentro de nuestra Carta Fundamental, conocida como Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y por eso es que debemos señalar, como ya lo dijimos, que nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone de 350 artículos, una disposición final y varias disposiciones transitorias, que su última enmienda fue en el año 2009 y que entra en vigor como tal en el año 1999 y que deja sin efecto la Carta Magna del año 1961.
y que, como bien lo ha señalado la doctrina especializada, es un texto de contenido antropocéntrico porque trata de buscar la protección máxima del individuo y que deja por debajo de esa protección las atribuciones, las funciones, los deberes, las obligaciones de todos los poderes, tanto poderes nacionales, estatales, municipales, y de los órganos que vienen a conformar parte de la administración pública. De la misma manera, también se establecen algunos deberes para eh, los ciudadanos, como es el caso del deber de coadyuvar al pago de impuestos, tasas y contribuciones, entre otros. Y esta constitución viene a ser una de las constituciones más modernas de la entrada en este nuevo siglo XXI. Entonces, así las cosas, habiendo hecho esta generalidad pequeña sobre el texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vamos ahora a mencionar las finanzas públicas. Cuando hablamos de finanzas públicas, nosotros tenemos que mencionar efectivamente la hacienda pública. Y al efecto debemos decir que la hacienda pública, que también viene a estar consolidada dentro de nuestro texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, comprende ese conjunto de mm, ingresos y egresos que posee el Estado, vale decir, todos esos activos, llámense bienes muebles, inmuebles, rentas, a través de también de estos bienes que se perciben por medio de la recaudación, es decir, por tipos tributarios, para hacer frente a las necesidades públicas que son llamados como los gastos públicos o los egresos del Estado, que tiene evidentemente que ser presupuestados, planificados, y que todo ello obedece a una política que está dispuesta dentro de nuestra Carta Magna, pero que a su vez debe cumplir con una serie de exigencias o de procedimientos. Básicamente, el primero de ellos es que debe existir una ley de presupuesto nacional para poder establecer cuáles son los gastos o las erogaciones que tiene que hacer el Estado, porque viene a ser ese freno o contrafreno que se tiene para evitar que el Estado, con todos los ingresos que posee, pueda eh, equiparar a la hacienda pública como esa cajita de cajita chica para algunos gastos que no tienen nada que ver con la satisfacción de las necesidades públicas. Y por eso es que se lleva a cabo la actividad financiera del Estado, que viene a constituir ese mecanismo legal o ese tipo de actividad que debe ejecutar el Estado para poder administrar los bienes obtenidos a través de sus activos, sean bienes muebles, bienes inmuebles, a través de las rentas, las ventas que pueda realizar, las donaciones o a través de todo lo que el Estado pueda obtener por medio de la recaudación de impuestos para dar satisfacción a las necesidades públicas, es decir, a esos egresos. Por eso es que autores como el doctor Villegas han dispuesto que es necesario al momento de hacer referencia a la actividad financiera del Estado que se consideren estos cuatro elementos. Primero, la necesidad pública. El elemento de la necesidad pública está referido a una carencia, es decir, cada vez que nosotros hablamos de necesidad pública tenemos que hacer mención de una carencia que no es de un particular, sino del colectivo en general. Esa carencia puede provenir evidentemente de la seguridad jurídica, del bien común, de la justicia, porque esos son los fines primordiales del Estado. Entonces, en el caso de que exista la necesidad pública, latente, colectiva, pues el Estado tiene que hacer lo necesario para evitar que ésta se siga expandiendo, siga proliferando. Y por esto es que va a prestar el servicio público, que viene a ser esa prestación de actividad que lleva a cabo el Estado y que por esta actividad debe el particular hacer una erogación o pago para el mantenimiento de la actividad. Y cuando hablamos de servicio público, tenemos que decir que el servicio público, en el caso de Venezuela, es fraccionado, exige evidentemente la satisfacción de una necesidad pública colectiva y que en el caso que no pueda ser
otorgada o que no pueda ser impartida o ejecutada por el Estado puede delegarle esa prestación del servicio público a un tercero a través de las concesiones, siempre y cuando se realice de conformidad con el ordenamiento jurídico venezolano y que la empresa que ha sido acreditada como la concesionaria de esa prestación del servicio público efectivamente cumpla a cabalidad con la finalidad para la cual ha sido autorizada. Luego tenemos el ingreso público que viene a estar configurado como todo ese activo, llámese bienes muebles, inmuebles que tiene el Estado, llámese los ingresos producto de las empresas donde participa el Estado, bien como único socio o bien como socio mayoritario, o aquellos ingresos que han sido obtenidos producto de la recaudación de impuestos y que efectivamente sirven para cubrir el gasto público, que no es otra cosa que la erogación que hace el Estado para dar esa satisfacción a la necesidad pública. Y por esto, este gasto público tiene que estar dispuesto en una ley que se llama la Ley de Presupuesto Nacional y debe estar autorizado por efectivamente el poder legislativo, porque esta ley es presentada por el Ejecutivo Nacional, ya que la Hacienda Pública la administra el presidente de la República, es por lo cual él debe presentar en la primera semana del año calendario, cuando inicia el ejercicio económico, a la Asamblea Nacional la ley del presupuesto nacional para que se entienda cómo va a ser programado o presupuestado el presupuesto de la nación en ese ejercicio económico y cuáles son los gastos que evidentemente se van a ejecutar durante ese periodo. Si existe algún gasto extraordinario, también debe ser presentado a través de ley y será autorizado por un crédito adicional. En cuanto al sistema tributario venezolano, debemos señalar que el sistema tributario venezolano reconoce una serie de tributos a través de los impuestos, las tasas y las contribuciones, y que el sistema tributario comprende el conjunto de instituciones, el conjunto de leyes y de tributos que en un momento determinado están vigentes dentro de nuestro territorio. Y al hablar de vigentes son todas aquellas eh, leyes, normativas, especiales, reglamentarias, providencias que están en vigor en este momento, ¿ok? Y que por eso es necesario que nosotros consideremos lo que es la relación jurídico-tributaria. Esa relación jurídico-tributaria es la que se va a presentar entre la administración tributaria y el obligado, en este caso, en calidad de contribuyente o de responsable. Cuando hablamos de la relación jurídico-tributaria, debemos decir que esa relación se lleva a cabo o nace en virtud de la materialización de un hecho o un presupuesto de hecho que está previsto en la ley. ¿Cuál ley? En las leyes tributarias. Vale, es decir, en el caso de la ley del impuesto sobre la renta, en la ley que establece el impuesto sobre la renta, si una persona no tiene durante un ejercicio económico, durante un año calendario, ningún enriquecimiento neto líquido disponible dentro del territorio de la República, pues no va a ser objeto de una relación jurídico-tributaria ni de una obligación jurídico-tributaria porque evidentemente no entra dentro del presupuesto previsto en la norma. Pero si por el caso, esta persona sí obtuvo ganancias de más de 1.200 unidades tributarias, pues obviamente esta persona está obligada a el cumplimiento de los efectos o de esos deberes que emanan de esa obligación jurídico-tributaria. Dentro de esos elementos de la relación jurídico-tributaria está el hecho imponible. El hecho imponible viene a ser ese presupuesto previsto en la norma que hacen hacer la obligación tributaria. ¿Y cuándo la hacen hacer? Cuando se materializa. Es el presupuesto que ha dispuesto el legislador y que efectivamente, si se materializa, si se llega a dar, hacen hacer la obligación tributaria. En el caso del impuesto al valor agregado tenemos
cinco supuestos de hecho. El primero de ellos es la compra de bienes muebles, la venta de bienes muebles, la importación, la exportación de bienes muebles y la prestación de servicios. Entonces allí tenemos los 5 presupuestos que dispone el redactor de la ley del impuesto al valor agregado para que hagan hacer esa relación jurídica tributaria entre el contribuyente y efectivamente la administración tributaria. Cuando hablamos del obligado tributario, que es otro de los elementos que entran dentro de la relación jurídico-tributaria, estamos haciendo mención a este sujeto que puede estar en calidad de contribuyente, en calidad de responsable. Cuando hablamos del contribuyente, estamos diciendo que es esa persona que está reconocida por la ley y que por sí debe cumplir la obligación dispuesta en la norma. Ejemplo de esto tenemos en el caso de la declaración del impuesto sobre la renta de una persona natural. Ella es la que tiene que declarar y efectivamente la que tiene que pagar el importe de la determinación tributaria. En el caso del responsable, es esa persona que en un momento determinado va a actuar en representación del contribuyente. Ejemplo de esto sería cuando estamos pagando y declarando impuestos sobre la renta de una persona jurídica. Como la persona jurídica no puede pensar, no puede actuar por sí misma, lo va a hacer el responsable, que en este caso será el representante legal de la empresa, quien hará la declaración del impuesto bajo la modalidad establecida en los instructivos de la Administración Tributaria, representada por el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria, y efectivamente tendrá que hacerlo dentro de la oportunidad establecida en la norma. De la misma manera, vamos a conseguir otro elemento y el elemento va a ser el de la alícuota. Y la alícuota va a ser ese porcentaje que se le va a aplicar a la base imponible. La base imponible es la cantidad de dinero que va a ser considerada para hacer nacer esa obligación. Vamos a poner un ejemplo para poder verificar cada uno de estos elementos. En el caso de la base imponible, si nosotros vamos el día de hoy a un supermercado a comprar efectivamente un detergente, el detergente nos puede costar 100 bolívares, ¿sí? Este viene a ser el monto del detergente. Es lo que nosotros denominamos como la base imponible, pero sobre esa base imponible se le debe aplicar un porcentaje que se denomina la alícuota. Y en el caso del impuesto al valor agregado, como este no es un bien exento del pago del impuesto ni tiene una alícuota distinta, se le debe aplicar el 16%. Entonces, además de los 100 bolívares que el consumidor debe pagar, debe adicionalmente pagar el porcentaje de la alícuota dispuesta en este impuesto, que es del 16%, para pagar finalmente 116 bolívares por el valor del detergente en polvo que hemos comprado. Entonces, fíjense, allí en ese ejemplo vamos a conseguir, en primer momento, la base imponible, que es el monto del precio o del valor o la cantidad dispuesta sobre la cual se va a aplicar la alícuota que es esa cuota o porcentaje aplicado, el hecho imponible, que es el presupuesto previsto en la norma, que está tipificado dentro del impuesto al valor agregado a través de la compra de un bien de carácter mueble. Y por si fuera poco, también vamos a tener los sujetos, que es el elemento de carácter subjetivo dentro de la relación jurídico-tributaria. En este caso estaríamos hablando de el contribuyente, puesto que la persona que está llevando el detergente es el obligado en calidad de contribuyente, porque él es el que debe pagar finalmente el precio o el importe tanto de la base imponible como la alícuota. Y a razón de esto debemos señalar que la obligación tributaria pues es ese deber que se debe cumplir producto de el nacimiento de la relación jurídico-tributaria. Y que en primer momento la obligación tributaria va a estar referida al pago del importe
del impuesto, es decir, determinado el impuesto, en el caso que acabamos de presentar, 110 bolívares, hemos determinado que el impuesto son 16 bolívares y ese impuesto tenemos que pagarlo. Tenemos como sujeto pasivo que entregar esas cantidades de dinero. Y esa obligación tributaria principal es el pago del impuesto, pero también pueden existir otras obligaciones supletorias o otras obligaciones accesorias o derivadas, como pueden ser las denominadas obligaciones propias de los deberes formales, llevar libros, pedir la factura, libros contables, pedir la factura, emitir factura, bajo todas las exigencias dispuestas dentro del sistema tributario venezolano, entre otras, tal como lo dispone el Código Orgánico Tributario en el artículo 155 en sus 8 numerales. Y finalmente aquí les presento las referencias que fueron empleadas para poder hacer la reflexión del día de hoy. Les recuerdo que existe una actividad designada o una actividad evaluativa, valorativa que usted debe realizar y que está dentro de nuestra plataforma educativa del IESI. Cualquier duda o pregunta podemos efectuarla a través de los canales regulares dispuestos dentro de nuestra aula virtual y les recuerdo que vamos a tener nuestro encuentro de carácter síncrono y nuestro encuentro presencial en las instalaciones de nuestra institución. Les invito entonces a que me acompañen en el próximo video instruccional para poder dar cabida y desarrollo a la unidad temática número 3 de esta asignatura Principios Generales del Derecho. Bendiciones.